Bueno chicos, pues vamos a ver el cuarto vídeo ya de esta lección. Ya pasamos con lo que serían los principios de la acción preventiva. Bueno, estos son principios que la ley dice que hay que tener en cuenta siempre a la hora de gestionar la prevención en la empresa. Y lo que siempre hay que intentar son, evidentemente, evitar los riesgos, porque es de lógica que hay que intentar evitarlos, pero en caso de que no se puedan evitar, hay que evaluar siempre los que no se pueden evitar. ¿Por qué? Porque imaginamos que estamos en un laboratorio y hay riesgos, ahí no se pueden quitar, pero sí que hay que evaluar para ver qué incidencia tienen. Entonces, a raíz de esa evaluación, hay que combatir siempre, acordar a los riesgos desde el origen, que era desde el foco. Después, otro de los principios es sustituir siempre lo peligroso por lo que entrañe poco riesgo, porque hay que quitar siempre el peligro si eso es posible. Siempre hay que planificar la prevención y la prevención, porque es una obligación de la empresa, y anteponer siempre la protección colectiva a la individual. Acordaros que iba en ese orden. Primero se actuaba sobre el foco, después la protección colectiva, después la individual. Hay también como principio que dar siempre instrucciones adecuadas al trabajador para evitar que sufra accidentes, y como principio también básico hay que tener en cuenta la adaptación del trabajo a la persona, que acordaros que esto era la ergonomía. Y finalmente tener en cuenta la evolución de la técnica, porque si ahí se puede mejorar y comprar una máquina más eficiente o una instrumental mejor, habría que tenerlo en cuenta para mejorar lo que es la salud de los trabajadores y la seguridad. ¿Y cómo se evalúan? Bueno, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es lo que significan estas iniciales, acordaros, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha diseñado como una especie de probabilidades en función de que ocurra, diríamos, el riesgo o de las consecuencias que puede tener, pues se le da un nivel de actuación según ese riesgo, que sería esto. Nosotros no vamos a entrar mucho, lo vamos a ver de pasada, pero porque tampoco voy a exigir este cuadro de saberlo de memoria, pero que sepáis que, por ejemplo, ante una probabilidad baja con un daño trivial, que es, por ejemplo, un rasguño, pues en ese caso no hay que hacer nada, sencillamente que tengas un poco de atención. Cuando se combinan, por ejemplo, una probabilidad de que un accidente o un riesgo tenga una probabilidad media porque ocurra de vez en cuando y tiene una consecuencia dañina, ya sería, por ejemplo, el daño moderado, y en ese caso hay que hacer esfuerzos para reducir el riesgo. O cuando hay una probabilidad alta con una consecuencia extremadamente dañina, por ejemplo, como puede ser una amputación, pues sería un riesgo intolerable, que significa que no se debe continuar ni comenzar. Es un poco una combinación de posibilidades, tanto de la probabilidad de que ocurra un daño como de la consecuencia que pueda tener, si es ligeramente dañino, dañino, muy dañino, y da una estimación del riesgo que luego hay que tomar, o bien se necesita mejorar, o bien hay que esperar y no comenzar hasta que se reduzca el riesgo, o finalmente no se debe continuar ni comenzar porque el riesgo es muy peligroso, porque ya había, imaginaros, una máquina que ha amputado dos brazos la misma mañana, evidentemente eso hay que cambiarlo inmediatamente y parar el trabajo. Eso sería una posibilidad, una probabilidad alta con un daño extremadamente dañino, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pero como esto es ya para técnicos más especialistas, nosotros lo dejamos como posibilidad y pasamos a explicar lo que es la gestión de los accidentes, que aquí sí nos interesa, porque en primer lugar lo que dice la ley es que investigar todos los accidentes, ¿eh? En principio los mortales y los graves por ley, y los leves y los accidentes blancos, que acordáis que ya los vimos, son los dos materiales sin lesiones, pero en general se debe investigar todo, porque dice la ley que aunque no haya daño en las personas, también hay que conocer un poco el origen y saber intentar evitarlo desde el origen. Evidentemente luego la ley dice también que hay que registrar eso y notificar los accidentes a través de un sistema que se llama Delta del Ministerio de Empleo, que es obligatorio, porque sobre todo los accidentes que llevan de baja al menos un día, porque antes lo hacían los empresarios pero no se hacía bien, pero a partir de 2006 creo que fue, se cambió la ley y ya lo empiezan a hacer las mutuas, y entonces es necesario que se notifiquen para que se hagan estadísticas, se elaboren y se vean las medidas de prevención más adecuadas para evitar en el futuro todo lo que sea prevenir accidentes, que sea una obligación tanto de los poderes políticos, diríamos, como del empresario en sí, que es el que está obligado a mantener la empresa y a tener siempre una gestión de la prevención de riesgos laborales acorde con su situación empresarial. Y diríamos que finalmente nos quedaría por ver los costes que tiene los accidentes. Evidentemente un accidente tiene costes no solo económicos,
Fijaros, por ejemplo, aquí viene pues todos los costes que puede tener para la empresa. Por ejemplo, se pierden salarios e indemnizaciones, hay que pagar salarios e indemnizaciones a raíz de un accidente. Entonces la empresa ya empieza a perder ahí porque tiene que contratar a otros trabajadores. Se pierde productividad, ¿por qué? Porque a lo mejor es el mismo día del accidente, hay que parar, pues hay que atender, hay que trasladar heridos y ese día no se trabaja. También se pierde tiempo en auxiliar a los compañeros porque los accidentes, depende si es grave o no es grave, pues se pierde ese día, como hemos dicho, o perder tiempo en investigar y notificar, que hay que comunicarlo, hay que entrar a internet. Todo eso son cuestiones que debe hacer la empresa y son costes para la empresa. También tiene un coste de conflictividad en el sentido de que imaginaros que hay una conflictividad laboral, que es una huelga, porque los trabajadores se plantan y dicen, pues no seguimos trabajando hasta que nos pare esta máquina, o hasta que no se nos quite esto, o hasta que no se nos dé este EPI. Pues evidentemente eso es un coste también que tiene que asumir la empresa porque se puede producir huelga y demás. Otro de los costes que tiene la empresa son los daños materiales, porque si hay rotura de materiales, de herramientas o algo, pues tiene que asumirlo la empresa. Incluso las sanciones económicas y penales que le pueda establecer el inspector cuando venga si descubre que había medidas de prevención que no se ponían en marcha o que no tenía un plan de prevención, pues son costes también para la empresa esas sanciones económicas que le puede poner la inspección de trabajo, incluso por la pérdida de imagen que puede sufrir a nivel de local, una empresa que tiene accidentes, porque si se corre la voz de que no es segura y demás, pues como que la gente puede dejar de comprarle incluso sus productos si sabe que está jugando con la salud de los trabajadores. Todo eso serían costes para la empresa derivados de los accidentes de trabajo. Y para el trabajador también hay costes, diríamos, laborales, empezando por el propio trabajador, que puede hasta morir, imaginaros, y su familia, pues lo que puede suponer la pérdida del trabajador en el caso de que se muera, y si no, pues si está de baja sabéis que se suele cobrar menos, por tanto hay una pérdida de económica porque se disminuyen los ingresos, cuando se está de baja se cobra menos que cuando se está trabajando, o incluso imaginaros una persona pierde una pierna o tiene un accidente grave que lo deja inválido, pues también es una pérdida, oye, de sufrimiento para la persona que lo sufre y para su familia, pues verlo así, ¿no? Para la sociedad también tendría coste los accidentes porque diríamos que aparte de que se pierde un trabajador bueno, imaginaros que pues, se pierde cualquier profesional que sea bueno, pues es difícil reemplazarlo, porque esa persona tiene una experiencia, era bueno en su trabajo, llámase, vamos a decir, si era fontanero, me da igual, arquitecto, médico, profesor, el que muere, cuando muere una persona, por ejemplo, pues se pierde a lo mejor una persona que se lleva una experiencia y hasta que salga otro igual, si era bueno, pues va a costar reemplazarlo. También se pierde capacidad productiva, evidentemente, porque si alguien sabe trabajar bien, pues y trabajaba mejor que otros, pues también es un coste para la propia sociedad el perder a esos profesionales. Incluso las indemnizaciones que hay que pagar a raíz de los accidentes, sabéis que los accidentes tienen unas indemnizaciones, o incluso cuando se le da una invalidez a alguien, todos esos son costes para la sociedad porque lo asume el Estado. Y la gestión de la inspección, pues como los inspectores también son funcionarios públicos, lo asume el Estado, también esos costes, digamos, para la sociedad. De modo que en función de lo que es el accidente y todo lo que conlleva, puede haber costes para la empresa derivados de ese accidente, costes para el trabajador y costes para toda la sociedad, que somos nosotros los que asumimos esos costes a través de indemnizaciones y a través de invalideces que hay que dar a raíz de esos accidentes, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que es la lección y ya acabamos este tema con este vídeo, ¿vale? Un saludo.